Evidencias de su conversión. Eso fue el tema que estuvimos tocando la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada fue el tema que estuvimos tocando. El tema de esta tarde, bueno, hablando de las mismas características de cada cristiano que debe de haber, ¿verdad? Evidencias de un verdadero cristianismo, ¿verdad? Debe de haber una característica, ¿verdad? Tomar apariencia de Jesús en nuestra vida. El tema de hoy se llama viviendo de manera activa una vida nueva en Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a ir ahí, ¿verdad? Vamos a tocar ciertos puntos, ¿verdad? Que nos habla rápidamente, ¿verdad? Vamos ahí, abra su Biblia allí en el versículo San Juan 12:24. En San Juan 12:24 nos dice a nosotros la Biblia, la palabra de Dios. En cuanto lo encuentre, ¿verdad? Si dice amén, amén, es así sea, ¿verdad? 12 nos dice la palabra de Dios en el versículo 24. Dice la palabra de Dios en el versículo 24. Vamos a darle todos lectura a la palabra de Dios de esta tarde. Dice de esta manera: de cierto te digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amado Señor, te damos las gracias por tu palabra, por tu amor infinito, por tus grandes misericordias. Usa mensaje, mi Dios, en esta tarde lluviosa, fresca, mi Dios, y Padre, glorifícate a través de cada uno de nosotros, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vivir, ¿verdad? Vivir una vida activa, la vida nueva que hemos obtenido de Jesús. Jesús mismo dijo de esta manera: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esas son las palabras que Dios, esas fueron las enseñanzas que Jesús les dio a sus apóstoles, a sus discípulos y a sus apóstoles. ¿Por qué? Porque es de suma importancia. Jesús estaba hablando de su persona, pero también estaba hablando de dar fruto. La mejor manera, ¿verdad? Que la naturaleza nos enseña que un grano de maíz, ¿verdad? Solamente un granito de maíz, si ese granito no muere, no puede reproducirse. Entonces, el Señor Jesús habló de una y de otra manera para que nosotros entendiéramos y comprendiéramos sus enseñanzas, lo que Él nos quiere decir: morir a nosotros. Ahí es donde surge el cristiano carnal, el que vive para su carne, y el cristiano espiritual, que vive para el espíritu. Entonces note lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 6 y 11, perdón, del 6 al 11, nos dice a nosotros la palabra de Dios de esta manera. Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, 6 nos dice a nosotros la Biblia de esta manera: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué? Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Porque nos dice en el 7: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo,
Y si morimos con Cristo, note las palabras que Jesús estaba diciendo en San Juan acerca de morir para nosotros. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, note, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una vida que Dios nos da. La semana pasada estamos hablando de las evidencias que debe de haber en un cristiano. Y se reconoce un árbol por sus frutos. Un árbol de limón no puede dar manzanas. Un árbol de limón, aunque es jugo, no puede dar naranjas. Entonces, la naturaleza nos indica a nosotros que cada árbol da su fruto de acuerdo a el árbol. Entonces, Dios nos puso a nosotros para que lleváramos ¿qué? Fruto para Él. Seamos nosotros árboles. Dios nos considera, Dios nos asimila a nosotros como árboles fructíferos. Árboles que damos fruto. Nos comparamos nosotros, el Señor nos compara a nosotros, ¿verdad? A un árbol, nos compara a esto, nos compara a aquello. Nos hace de una y de otra manera a muchas comparaciones. No somos árboles, no somos semilla. No, ¿verdad? No hemos muerto, como dice, que hemos hablando en sentido espiritual, morir para nuestra carne. Jesús dijo que el que no toma su cruz cada día y viene en pos de Él, Él mismo dijo, no puede ser mi discípulo. El Señor fue bien específico en cuanto a cómo servirle a Él. El problema que surge entre el cristianismo es que queremos servirle a nuestra manera. Y le decimos al Señor, y quiero que me apruebes lo que yo estoy haciendo. No queremos vivir cristianos que para Él y queremos vivir para nuestra carne y servir cuando yo quiero y vivir como yo quiero y quiero que Dios me apruebe. Cuando nos tenemos que dar cuenta nosotros que hemos obtenido una vida nueva en Cristo Jesús. Porque dice, porque si vivís, note lo que dice Romanos 8:13. En el mismo Pablo le escribe a la iglesia de Roma, ¿verdad? Para explicarles a ellos acerca de morir. Romanos 8:13 y versículo 14, 13 y 14 dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son, note esa palabra, todos los que son guiados. ¿Qué fue lo que Dios puso al momento de yo ser salvo? El Espíritu Santo. ¿Para qué Dios puso el Espíritu Santo? Dice el versículo, ¿para qué? Guiarme. En esa vida nueva que Dios me ha dado y yo me tengo que enfocar, ¿verdad? En esa vida nueva que Dios me dio. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No estamos diciendo que el que no viene a la iglesia no es hijo de Dios. El Espíritu Santo mora en él.
Al momento de ser salvo, ¿verdad? Obtuvo esa naturaleza, nació de nuevo, es un bebé. Hay una evidencia que nosotros debemos de dar. Note lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas capítulo 5, versículo 24 nos dice bien claramente: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces el Gálatas nos dice a nosotros esto. Ahora, ¿qué nos dice Efesios 1:22? Efesios 4:22. Acompáñenme en Efesios 4:22, lo que la palabra de Dios dice en el versículo 22, ¿verdad? Ahora le estaba hablando a los romanos y ahora le está hablando a los efesios. Ahora, ¿verdad? Está hablando, refiriéndose a los efesios en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está, ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos. ¿Vestidos de qué? Del nuevo hombre. ¿Cuál? Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, al momento de ser salvo, Dios me dio una vida la cual yo tengo que enfocarme en esa vida que Dios me da. Note lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. Hace bien énfasis en cuanto no os engañéis, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que se siembra, hablando de la semilla, lo que se siembra se ciega. Perdón, lo que se siembra, eso es lo que nace, ¿verdad? Cuando usted siembra un frijol, ¿qué va a salir? ¿Un maíz? No, un frijol. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ese frijol, qué es lo que pasa? Que ese grano muere para poder dar fruto. Y si nosotros, hermano, no muremos a lo que éramos antes, no podemos llevar frutos para Él. Porque ¿qué fruto les voy a llevar si estoy viviendo en la carne? Él quiere que yo viva en el Espíritu, y el Espíritu voy a crear frutos en el Espíritu para Él. Entonces, lo que se siembra, ¿verdad? Se cosecha. Ese frijol tiene que morir primero. Esa semilla tiene que morir primero para que nazca. Si esa maíz no muere, no puede nacer una mazorca, un maíz, y luego después va a tener muchos granos y se va a reproducir y se va a reproducir. Entonces Dios nos habló mucho acerca de la reproducción, de reproducirnos, ¿Por qué Dios me dejó en este mundo? ¿Para qué? Es interesante la vida de Esteban, el primer mártir, ¿verdad? Seguidor de Cristo. Yo estaba estudiando ayer y no entendía la muerte de Esteban y luego el gozo que había. Un hombre muere. Note lo que dice la palabra de Dios ahí. Vamos ahí a Hechos. Hechos
Nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 8 versículo 54. Note lo que dice el versículo, la primera vez que se menciona acerca, 54. Oyendo esas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. 7, dije 8, ¿verdad? Sí, 7:54. 7:54. Estoy mirando el 8, ¿verdad? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos, ¿verdad?, en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon sus oídos, se arremetieron contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los pusieron, y dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban y le caían las piedras a Esteban, y Dios permitió la muerte de Esteban. Que apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Yo estaba mirando y digo: wow, Señor, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que fue controlado por el Espíritu Santo, y cómo Dios permite, con qué fin Dios permite que este hombre muera. Fue la clave para que ese era el plan, el propósito de Dios. Mira, a veces no sabemos nosotros cuál es el plan, los propósitos de Dios, pero Dios sabe lo que hace. Note lo que dice en el versículo 8:1: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una ¿qué? Gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. La muerte de un hombre, la muerte de Esteban, miles de personas, un gran gozo. Yo que estaba leyendo, no podía entender el por qué la muerte de Esteban. Primero lloran, se lamentan, y después hay gran gozo. Esteban vivió la vida que Jesús le dio. Él murió, pero él pudo mirar desde los cielos el gran gozo que había cuando cientos de gentes que eran esparcidas y por donde quiera que iban anunciaban el evangelio.
Wow. Cuando nosotros, hermano, obedecemos lo que Dios nos dice, ¿verdad? Dios hace su propósito en cada uno de nosotros. Así también vosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Había llanto, había gozo, había llanto unos días atrás, y luego ahora hay gozo en esa ciudad, Samaria. Ellos enterrando y haciendo duelo por este hombre Esteban, y nos encontramos que pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Así que había, dice el 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Wow, hermano, qué tremendo. Viviendo una vida activa, vivir de manera activa una vida en Cristo Jesús. Usted encuentra, hermano, que la iglesia de Hechos era una iglesia activa. Ahí estaban ellos bien cómodos, y luego viene la gran persecución sobre ellos. Y anda Saulo estudiando acerca de Saulo. Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es reconocer. ¿Quién estaba allí cuando Esteban lo apedrearon y murió? Saulo. No querías dar su brazo a torcer. Un hombre muere. No es coincidencia que Esteban muere y ponen las ropas de él a los pies de él. ¿Será como trofeo? Y ahí va Saulo persiguiendo la iglesia. Y a veces, ¿cómo nos cuesta a nosotros reconocer cómo Dios va a obrar? Hay una vida que Dios me ha dado, y esa vida yo me tengo que enfocar en esa vida. Ya no vivir para mí, sino vivir para Él. Entonces cada uno de nosotros tenemos que enfocarnos no en lo que éramos antes, sino en lo que somos ahora. Enfocarme en lo que Dios quiere que yo haga. Como dijo Saulo, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que debe haber en cada uno de nosotros. ¿Qué quieres que yo haga? Usted encuentra que la iglesia, cuando fueron esparcidos, ellos no iban llorando. No, ellos iban contentos, hablando de Cristo, hablando del testimonio de Esteban, hablando de esto, hablando de todas las maravillas que Dios estaba haciendo por medio de los apóstoles, por medio de la gente, por medio de Esteban, por medio de Felipe y todos ellos, y lo que Dios estaba haciendo, de llanto a gozo. A veces no entendemos cómo Dios hace las cosas, pero Dios las hace perfectas. Dios sabe por qué las hace. No entendemos a veces por qué Dios permite circunstancias en nuestra vida. Lo único que yo me tengo que enfocar es en vivir esa vida que Dios me da. Dios quiere que yo lleve fruto. Mas los que cayeron en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Wow.
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Note que los tres evangelios, tanto Lucas como Marcos y Juan, Mateo, Marcos y Lucas, hacen en gran énfasis en la reproducción. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y reciben y dan fruto. Pregunta: ¿será que una persona que oye y no hace podrá dar fruto? ¿Será que una persona que oye la palabra y no la practica podrá dar fruto? Entonces es una persona que oye y hace, oye y obedece, y ese va a dar fruto, porque está obedeciendo. Es el que oye y hace, da fruto. Puede ser una persona, un oidor, y es ahí, hermano, donde hay tanta gente en las iglesias que vienen, se sientan, escuchan y no guardan nada en su corazón y se van. Y vienen y se van. Y vienen y se van. Pero no agarran esa palabra y la practican. Por eso de ahí surge la palabra ser, ¿qué? Hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. La pregunta es, hermano, de en qué grupo usted se colocaría. Usted, ¿en qué grupo Dios cree que usted está? ¿En los que oyen o en los que hacen? ¿De qué le sirve a Dios una persona que oye y no hace? ¿Qué impacto puede haber en la vida de una persona cuando oye y no hace? Wow, practicar lo que sabemos. Entonces, el resumen de todo lo que hemos mirado es practicar lo que sabemos. Creo que sabemos demasiado y creo que practicamos muy poco. Así es. Dios no me va a pedir cuenta por lo que yo no sé. Dios me va a pedir cuenta por lo que sé y no lo hice. Entonces no se enfoque en lo que no sabe. Mejor hubiera sido no saber que saber y no hacer. Mejor me voy a enfocar en lo que sé y lo voy a hacer de la mejor manera. ¿Qué tan difícil a veces, qué tan complicados nosotros los humanos somos a veces para reconocer ese principio que Dios nos enseña? ¿Hasta cuándo, les dijo a sus discípulos, hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Será que esas serán las palabras de Dios, de Jesús para la iglesia hoy en día? ¿Cuánto tiempo más Dios va a aguantar? Que Dios dice, quiero que vivas para mí y no vivas para ti. Obedecer. Usted lo primero que usted le dice a su hijo, si su hijo obedece, tiene todo. Lo único que un padre le pide a un hijo es obedece, respeta. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros, obedecer y respetarlo a Él. Entonces nosotros debemos de enfocarnos nosotros en vivir para Él y no vivir para nosotros. Wow. Note lo que dice el último versículo que vamos a leer, Colosenses 1:10.
Colosenses, a nosotros nos dice la palabra de Dios en Colosenses 1:10, ¿verdad? Nos da la palabra de Dios nos habla de esta manera y nos dice de esta manera en Colosenses 1:10. Versículo 8 vamos a leer, por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El Señor no es tan difícil, el Señor es práctico. Nosotros hacemos la vida bien complicada. Nosotros nos complicamos la vida. Y ahí estamos pensando y quebrándonos la cabeza. Y cuando Dios dice, solamente vive para mí y obedece lo que digo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Porque si yo le agrado en todo, llevo frutos en toda buena obra y crezco en el conocimiento de Dios. Dice, vamos a leer el último versículo. Para que andéis, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos, hermano. Dios va a fortalecernos. Dios nos fortalece. Dios nos anima, nosotros nos involucramos y buscamos de una manera y buscamos de otra manera y volvemos al mismo. Así andamos como Pablo, dando la vuelta, rehusándonos y caemos a la misma conclusión. Obedece, obedece, obedece. Su palabra nunca va a cambiar. El plan de Dios, hermano, el plan de Dios para tu vida nunca va a cambiar. Seguirá siendo el mismo cuando Él te llamó. Vivir para Él. Llevar fruto a Él. Que no sea una higuera de apariencia. Que sea una higuera sin hojas, pero con harto fruto. ¿De qué le sirve las hojas? Mira, ¿de qué le sirve a ese árbol lleno de ese limón lleno de hojas si no tiene ni un limón? Pero qué buena sombra da. Y los limones, ahí están a veces hasta 2 por $1. Qué caros están los limones. Pero tengo un árbol bueno que me da mucha sombra. Ahí me acuesto debajo y no me satisface, no me quita la sed. Pero qué bonito está. Viviendo de apariencia. En vez de estar comprando, estar cortando. Y el Señor viene y busca a ver si hay fruto en nosotros. Pero si no vivimos para Él, ¿cómo vamos a llevar fruto nosotros para Él? No llevamos fruto para Él. Tomemos una decisión, hermano. Vivir una vida. Vivir la vida que Dios nos da en Jesús. Vamos a orar.